pero luego va a la televisión y dice, Trump es un dictador, y mucha gente ha estado. Así que la línea es que soy un dictador, pero detuve el crimen. Entonces mucha gente dice, sabes, si ese es el caso, prefiero tener un dictador, pero no soy un dictador, solo comencé a detener el crimen. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si las cosas que siempre hemos dado por sentadas cambiaran por completo? Bueno, como ese amigo que creías inquebrantable, pero de repente empieza a mostrar grietas. Bueno, nos enfrentamos a una pregunta que va más allá de la política o la historia. ¿Puede la nación que se autodenominó la tierra de la libertad seguir siendo la líder del mundo si deja de ser libre bajo el mandato de Donald Trump? Miren, la esencia misma de Estados Unidos, su identidad como la primera democracia moderna, no es solamente un mito fundacional, sino la base de su poder e influencia global. Esa farola que durante décadas iluminó el camino para otras naciones, empieza a apagarse. Y no por un enemigo externo. Nadie está desafiando hoy a Estados Unidos en una gran guerra. La luz se consume desde adentro, bajo el mando de un hombre que no entiende la geopolítica y mucho menos entiende de diplomacia. La hegemonía estadounidense no se basa solamente en tener ejércitos fuertes o una economía poderosa, sino en algo llamado persuasión. Esa capacidad de hacer que otros países acepten su modelo porque lo consideran la mejor opción. Pero si el país se desliza hacia el autoritarismo, arriesga mucho más que su reputación. Pone en juego la legitimidad que ha sostenido su poder desde el final de la Segunda Guerra Mundial, abandonando un modelo que ha sido atractivo y exportable. Bueno, acompáñame a asomarnos a este abismo, porque lo que está en juego es mucho, y no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Déjame ponértelo sencillo. Estados Unidos no solamente domina porque tiene el ejército más grande o porque imprime muchos dólares. Lo que lo hizo gigante fue que el resto del mundo compró su historia. Somos la democracia, somos el modelo a seguir. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, se vendieron como los salvadores contra el nazismo. En la Guerra Fría se vendieron como los defensores de la libertad frente al comunismo. Y funcionó. Funcionó porque cuando cayó el muro de Berlín, ¿qué hicieron los países del este? Se lanzaron de cabeza al capitalismo y a la democracia liberal. Ese era su poder blando. Universidades, Hollywood, Coca-Cola, bueno, la idea de que si seguías ese camino ibas a prosperar. Pero si Estados Unidos se convierte en autocracia, ¿qué poder blando queda? Ninguno. ¿Qué joven en Latinoamérica, África o Asia diría, yo quiero vivir como los americanos? O sea, se acaba ese atractivo. Ahora, ojo con esto, volverse autocracia no es apretar un botón y ya. Estados Unidos es un país con 120 armas por cada 100 habitantes. Imagínate eso, más armas que personas. Súmale la polarización brutal que hay ahora, demócratas versus republicanos. Si mañana alguien quisiera imponer una dictadura, bueno, ¿tú crees que la gente se queda quieta? Pues ni de fundas. Habría milicia, resistencia, violencia. De hecho, para no ir tan lejos, ya se ven cacerolazos todas las noches para protestar por la militarización de Washington, D.C. Ya pasó en la historia, esto no es nada nuevo. Esto no es simplemente un titular ahí de YouTube. Francia, cuando estalló la revolución, perdió años de proyección externa. Rusia en 1917 lo mismo. China igual. Antes de salir al mundo tuvieron que arreglar el desastre interno que tenían. Y aquí viene lo duro. Un conflicto así le cortaría las alas a Estados Unidos, se destruye industria, se va el talento, los cerebros emigran. ¿Saben ustedes quién aprovechó eso en la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos mismo, recibiendo científicos europeos como Albert Einstein, que luego les ayudaron a crear la bomba atómica y liderar la carrera espacial. Pero ahora al revés. Serían los cerebros los que se irían de Estados Unidos. Y aquí está lo más interesante. Miren, la historia nos dice que esto no es nuevo. Cada vez que una potencia empieza a pudrirse por dentro, su fuerza hacia afuera se derrumba. Y no importa qué tan gigante o rico haya sido ese imperio. O sea, todos han tenido su ciclo. No vayamos tan lejos en la historia. Imperio Español, siglo XVI a siglo XVII. El primero en ser llamado el imperio donde nunca se ponía el sol, con colonias en América, posesiones en Asia como Filipinas y dominios en Europa. España parecía eterno, sin embargo las guerras interminables contra Inglaterra, Francia y Holanda, bueno, junto con una economía dependiente del dinero americano, llevaron a su declive.
El Imperio Británico, siglo XIX, siglo XX, heredó el título de imperio donde nunca se ponía el sol. Londres gobernaba colonias en todos los continentes, controlando rutas marítimas y comercio mundial, pero las dos guerras mundiales desgastaron su economía y el proceso de descolonización acabó desmantelando el imperio. De ser la potencia global, quedó relegado a un segundo plano tras la emergencia de Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Y la Unión Soviética? Siglo XX, la otra gran superpotencia del mundo moderno. Su victoria en la Segunda Guerra Mundial le dio un bloque inmenso de influencia en Europa del Este y Asia, pero la carrera armamentista, la presión económica y los movimientos democráticos de 1989 a 1991, quebraron el sistema. Ustedes recuerdan, el 25 de diciembre de 1991 la bandera roja fue arriada en el Kremlin, sellando el fin de la Unión Soviética. ¿Y cuál es la constante en todos estos ejemplos? Que no fue solamente la presión externa la que los tumbó, siempre hubo una crisis interna que abrió la puerta al colapso. Y aquí está la pregunta que nos toca hoy. ¿Está entrando Estados Unidos en esa misma dinámica? O sea, nadie está diciendo que mañana se va a derrumbar como un castillo de naipes. No, así no funciona. Pero la historia tiene un patrón. Cuando crecen las divisiones internas, cuando la legitimidad se desgasta y los rivales externos aprovechan, ahí es cuando la hegemonía tambalea. Ahora supongamos que con todo y crisis, logran consolidar una autocracia. ¿Qué pasaría afuera? Primero perderían a sus aliados de siempre, Europa, Japón, Canadá, porque esas son democracias, no se van a alinear con una dictadura. Entonces, ¿qué le queda? Comerciar con cualquiera, hacer acuerdos bilaterales sin importar ideología, pero ya no como el hegemón, sino como una potencia más en la mesa. Y eso obviamente abriría espacio para que otros rediseñen el orden mundial: China, Rusia, Arabia Saudí, Turquía, India. Por eso precisamente nacieron los BRICS, para tener un orden sin dólar como el centro, sin democracia como bandera. Ahí sí ya Estados Unidos no estaría escribiendo las reglas, estaría jugando con las reglas de otros. Miren, yo sé que mucha gente todavía ve a Estados Unidos como esta tierra de libertades, el faro de la democracia, pero si nos detenemos un momento, si miramos lo que está pasando hoy bajo el gobierno de Donald Trump, amigo, da miedo, en serio, da miedo, da pánico, porque estamos viendo cómo este mismo país está acelerando su caída como referente de libertad y democracia. Ahora vamos a hablar de lo que pasa adentro y por qué todo esto puede acelerar la caída. Donald Trump ya no está gobernando para todos. Él gobierna para él y para castigar a quien se le oponga. Miren ese post. Amenazando a Chicago, como diciéndole: ahora vamos por ustedes. ¿Qué es eso? Es el presidente de Estados Unidos. También lo hemos visto despedir directores de agencias enteras solo porque no le gustaban los datos que publicaban. Lo vimos mandar agentes enmascarados sin placas a patrullar ciudades como Los Ángeles y Washington. Y hasta llegó a sugerir que se retiraran licencias a medios de comunicación como NBC o ABC. Incluso las demandas al Wall Street Journal, las demandas al New York Times, las demandas a CNN. Es una forma de silenciar los medios. Ya lo hemos dicho en este canal. No es cerrando los medios, es diciéndoles: dices algo que no me gusta y te demando. Entonces ya los medios dejan de hablar como quieren hablar. Y se limitan con sus términos y se limitan y dicen: no, esta palabra no la podemos decir porque puede que no le guste al presidente Donald Trump y nos demanda. O sea, ¿qué clase de democracia es esa? Eso no es un gobierno normal, eso es lo que hacen los autoritarios. Usar el Estado como un garrote contra sus enemigos y como un escudo para sus amigos. Y ahí es donde empieza a morir la idea de la tierra de la libertad. Ahora pensemos en esto. Durante décadas el poder de Estados Unidos, no se basó solamente en tener armas nucleares o dólares, sino en algo mucho más intangible: la legitimidad de ser la democracia líder. Ese imperialismo por invitación, como lo llaman los historiadores. Miren, porque los aliados de Europa, Japón, Corea, se unieron no porque los obligaran, sino porque creían que ese modelo de democracia y mercado libre pues era mejor que el que ofrecía Moscú o que ofrecía Pekín. Pero con Donald Trump, eso se está derrumbando. Está recortando la ayuda humanitaria, abandonando la defensa de elecciones libres y convirtiendo la política exterior en un negocio familiar. Y claro, si haces eso, ¿con qué cara vas a decirle al mundo que representas la libertad? O sea, es como predicar una religión que ya no practicas. Y claro, aquí viene la pregunta que siempre me hacen a mí en los comentarios. ¿Y es que nadie puede hacer nada para detener a Donald Trump? La verdad es que ahora mismo los demócratas no tienen poder real.
Lo que dicen no mueve agujas, lo dicen las encuestas. Según Gallup, el Partido Demócrata tiene un 34% de apoyo en las encuestas, su nivel más bajo en las décadas que Gallup lleva realizando la pregunta. El Partido Demócrata tiene un porcentaje inferior al de Donald Trump y al del Partido Republicano. O sea, los demócratas necesitan algo que hoy no tienen. Un mensaje claro, un conjunto de demandas firmes y la voluntad de resistir la tormenta. Y ese mensaje debería ser sencillo. ¿Donald Trump ganó? Sí, pero el gobierno no es su empresa privada. ICE no puede tener escuadrones enmascarados rondando las calles. La familia Trump no puede seguir acaparando inversiones extranjeras mientras decide políticas que afectan a esos mismos países. Y tienen que existir fiscales o inspectores independientes para frenar el saqueo. Pero el problema es que los demócratas siguen divididos. Unos quieren enfocarse en la corrupción y el autoritarismo, otros en salud y precios de alimentos. Y mientras tanto, Donald Trump aprovecha esa indecisión para reforzarse. Bueno, uno que sí ha intentado plantarle cara es Gavin Newsom, el gobernador. Incluso se lanzó con una estrategia bien curiosa: imitar a Donald Trump, usar memes, escribir en mayúsculas, hablar siempre en primera persona del yo he hecho, como lo hace Donald Trump. Pero estaba revisando ahora su cuenta de X y pareciera que esa iniciativa ya no le funcionó o simplemente se cansó. Porque es que no es fácil ser alguien que no eres. O sea, mucho menos copiar el narcisismo de Donald Trump. O sea, eso no se aprende. Eso se trae en la sangre. Y ojo, no lo digo como crítica a Newsom. Al contrario, el tipo me cae muy bien. Creo que tiene madera para 2028. El problema es que lo veo solo. O sea, sin un partido que lo respalde de manera sólida en esa línea. Donald Trump prometió arreglar un sistema roto, pero lo que está haciendo es reconstruirlo para él, no para el pueblo, no para salvar la democracia, sino para coronarse como rey. Por eso anda detrás del Premio Nobel de la Paz, diciendo que resolvió 7 guerras en 7 meses. Sabe, pero detuve 7 guerras y 3 de esas guerras llevaban más de 30 años. ¿Sabe? Si miras el Congo, si miras... solo mira cualquiera de ellas, casi todas llevaban mucho tiempo. Y mientras la oposición no logre convertir esa corrupción en un mensaje fuerte y unificador, bueno, Donald Trump seguirá acelerando la caída de Estados Unidos como la tierra de las libertades. En Estados Unidos, autoritario suena a distopía, sí, pero tampoco está tan lejos. Y si algo hemos aprendido de la historia, es que cuando los imperios cambian de piel, el mundo entero se sacude. Así que la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué prefieres? ¿Un mundo con Estados Unidos democrático liderando o un mundo donde las autocracias marquen el paso? Nos vemos en el próximo video. Como siempre, si les gustó, comenten, compartan y denle like. Hasta pronto.